Mi padre dijo, llevarte al altar sería una falta de respeto para tu madrastra. 2 semanas antes de mi boda, estaba sentada en el dormitorio de mi infancia mirando viejos álbumes de fotos cuando mi padre llamó a la puerta. Había ido a recoger el collar de perlas de mi abuela que quería usar en mi boda. Se sentó en el borde de mi cama y me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Supuse que se iba a poner sentimente por su niña que se casaba. En lugar de eso, me dijo que no me llevaría al altar. Explicó que mi madrastra, Diane, sentía que sería inapropiado que él me llevara después de haber llevado a su hija, Kennedy, al altar 3 años antes. Le pregunté cómo eso tenía algún sentido. Dijo que Diane creía que parecería que estaba mostrando favoritismo si hacía lo mismo por mí que había hecho por Kennedy. Le recordé que yo era su hija biológica real y que Kennedy era su hijastra desde hacía 8 años. Dijo que la biología no determinaba la familia y que yo necesitaba ser más considerada con los sentimientos de Diane. Le pregunté de quién era realmente esa idea. Admitió que Diane lo había planteado, pero que él estaba de acuerdo con su lógica. Me quedé sentada intentando entender lo que estaba oyendo. Mi padre había llevado al altar a la hija de una mujer de su primer matrimonio, pero se negaba a hacer lo mismo con su propia hija de sangre porque podría molestar a esa misma mujer. Le pregunté si entendía lo al revés que sonaba eso. Me dijo que estaba siendo egoísta y que el matrimonio trataba de compromiso. Le dije que yo no estaba casada con Diane, así que no tenía por qué comprometerme con ella. Dijo que ese comentario era exactamente el tipo de actitud que hacía que Diane se sintiera poco bienvenida en nuestra familia. Quise gritar que Diane me había hecho sentir poco bienvenida en mi propia familia durante los últimos 8 años, pero sabía que no importaría. Mi padre había elegido su bando hacía mucho tiempo. Tomé las perlas de mi abuela y me fui sin despedirme. Cuando llegué a casa, le conté a mi prometido, Nathan, lo que había pasado. Estaba furioso por mí y se ofreció a hablar con mi padre de hombre a hombre. Le dije que no se molestara porque la decisión de mi padre ya estaba tomada. Nathan me preguntó a quién quería que me llevara al altar en su lugar. Dije que caminaría sola antes de darle a mi padre la satisfacción de verme suplicar. Las 2 semanas siguientes fueron una tortura. Diane me llamó 3 veces para explicarme que esperaba que entendiera su postura y que de verdad me veía como familia. No contesté. Kennedy me envió un mensaje diciendo que había oído lo que pasó y que pensaba que su madre estaba siendo ridícula, pero que no quería involucrarse. Tampoco le respondí. Mi padre me envió un correo electrónico que claramente había escrito Diane, diciendo que me quería y que esperaba que llegara a ver esto como una oportunidad para mostrar mi independencia como mujer moderna. Lo borré sin terminar de leerlo. Llegó el día de mi boda y me sentí extrañamente tranquila. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 12 años y siempre había imaginado a mi padre estando presente en los grandes momentos a los que ella no podría asistir. Pero había aprendido a dejar de esperar cosas de él hacía años. La ceremonia se celebró en un viñedo a las afueras de la ciudad. La familia de Nathan llenaba un lado del pasillo y mi pequeño grupo de tías, primos y amigos llenaba el otro. Mi padre, Diane y Kennedy se sentaron en la segunda fila porque le había pedido a mi tía que se asegurara de que no estuvieran en la primera. Cuando empezó la música, caminé sola por el pasillo. Mantuve la cabeza en alto y los ojos en Nathan, esperándome en el altar. No miré a mi padre. No lo necesitaba. La ceremonia fue preciosa y Nathan lloró cuando dijo sus votos, lo que me hizo llorar a mí también. Después de que nos declararan marido y mujer, caminamos juntos de vuelta por el pasillo y todos aplaudieron. En la recepción, mi tía dio un brindis que hizo reír a todos y luego llorar. El padre de Nathan dio un brindis que me dio la bienvenida a su familia con tanta calidez que casi me derrumbé por completo. Luego llegó el momento del baile padre-hija.
Lo había quitado del programa semanas antes, pero no se lo había dicho a nadie, excepto a Nathan y al DJ. Cuando el DJ anunció que pasaríamos directamente al lanzamiento del ramo, observé el rostro de mi padre desde el otro lado de la sala. Parecía confundido, luego herido, luego enfadado. Diane se inclinó y le susurró algo al oído. Él se levantó y caminó hacia mí. Yo estaba de pie con la madre de Nathan cuando mi padre se acercó y preguntó por qué no había baile padre e hija. Le dije que no había padre con quien bailar. Dijo que eso era cruel e innecesario. Le dije que llevar a tu hija al altar era una tradición y él decidió que las tradiciones no importaban cuando incomodaban a su esposa. Así que pensé en aplicar la misma lógica. Su rostro se puso rojo y abrió la boca para responder. Pero Nathan apareció a mi lado y preguntó si todo estaba bien. La boca de mi padre quedó abierta a mitad de palabra cuando Nathan se acercó más a mí. Sentí la mano de Nathan apoyarse en la parte baja de mi espalda, cálida y firme. Y por un segundo todo en el salón de la recepción pareció detenerse. Entonces el hermano de Nathan, Damon, se movió entre nosotros y mi padre. No de forma agresiva, pero sí claramente intencional, creando una barrera humana que dejaba claro que la conversación había terminado. Mi padre parpadeó hacia Damon como si no pudiera procesar del todo lo que estaba pasando. La música seguía sonando en algún lugar detrás de nosotros y podía oír a la gente riendo en una de las mesas cerca de la pista de baile, completamente ajena a la tensión que chisporroteaba en nuestro pequeño rincón. Nathan se inclinó cerca de mi oído y me preguntó en voz baja si quería irnos, si esto era demasiado, si deberíamos marcharnos. Su voz era suave, pero podía sentir lo tenso que estaba su cuerpo junto al mío, listo para sacarme de allí si yo lo decía. Negué con la cabeza y le dije, de ninguna manera. Absolutamente no. Porque me negaba a dejar que mi padre me echara de mi propia recepción de boda. Nathan apretó mi mano y asintió, luego me guió lejos de donde mi padre aún estaba de pie, con cara de shock. Damon se quedó allí unos segundos más, simplemente de pie. Algunos invitados cercanos fingían estar muy interesados en las opciones de pastel mientras escuchaban claramente cada palabra. No podía oír lo que decían, pero no lo necesitaba. Diane estaba furiosa porque su plan había salido mal y mi padre probablemente estaba intentando averiguar cómo salvar su imagen. Mi tía apareció a mi lado tan de repente que casi di un salto. Me tomó la mano y la apretó con fuerza. Tenía los ojos brillantes y me dijo que llevaba 8 años esperando ver a alguien plantarle cara así. Su voz era feroz y orgullosa y me hizo un nudo en la garganta. Dijo que Nathan era un tesoro y que se alegraba de que me hubiera casado con alguien con columna vertebral. Entonces Diane se acercó a nosotras. A diferencia de usted, dijo, he avergonzado a su padre delante de todos, y así no es como la familia se trata entre sí. Las palabras salieron suaves y ensayadas como si las hubiera practicado de camino. Miré su mano sobre mi brazo y su rostro se iluminó por un segundo como si pensara que había ganado. Entonces aparté mi brazo y le di la espalda. Caminé directamente hacia donde estaban los padres de Nathan cerca del bar. No miré atrás, pero sentí a Diane de pie detrás de mí, probablemente intentando entender qué acababa de pasar. Nathan apareció de nuevo a mi lado, y su madre extendió los brazos para abrazarme sin decir nada. Simplemente me atrajo hacia ella y me sostuvo con fuerza. Mi padre y Diane se fueron quizá 10 minutos después. Hicieron todo un espectáculo, además, recogiendo sus cosas ruidosamente y despidiéndose de la gente cerca de la puerta con voces que se oían por toda la sala. Varios invitados lo notaron claramente y algunos parecían incómodos o confundidos. Kennedy no se fue con ellos. Se quedó sentada en su mesa de la esquina, encorvada sobre una bebida con aspecto de querer desaparecer bajo el suelo. La vi mirar hacia la salida cuando mi padre y Diane se fueron. Luego bajó la vista a su vaso y no se movió. Freyja apareció a mi lado y enlazó su brazo con el mío sin preguntar si estaba bien ni hacer un drama.
Simplemente anunció con voz brillante y fuerte que era hora del lanzamiento del ramo y empezó a tirar de mí hacia el centro de la pista de baile. De repente estaban allí los primos de Nathan, y mis amigos de la universidad, y mi tía, todos apiñándose a mi alrededor con grandes sonrisas como si fuéramos a pasarlo increíble. El DJ lo pilló rápido y empezó a poner música animada y a llamar a todas las solteras a la pista. La energía en la sala cambió tan rápido que casi me dio latigazo cervical, de tensa, incómoda a divertida y celebratoria. La recepción se volvió realmente alegre después de que mi padre se fuera. Suena terrible decirlo, pero es verdad. Toda la sala se sentía más ligera, como si alguien hubiera abierto las ventanas y dejado entrar aire fresco. La gente reía más fuerte y bailaba más y dejó de lanzar miradas preocupadas hacia nuestro rincón del drama familiar. El padre de Nathan me encontró durante una canción lenta y me preguntó si podía tener ese baile. Salimos juntos a la pista y me dijo que se sentía honrado de tenerme como hija, que su hijo había elegido bien y que podía ver que yo era fuerte, amable y exactamente el tipo de persona que esperaba que Nathan encontrara. Su voz estaba cargada de emoción y tenía los ojos húmedos. Empecé a llorar un poco, pero por una vez eran lágrimas buenas, de las que vienen de sentirse valorada en lugar de rechazada. Me abrazó con fuerza cuando terminó la canción y me dijo que siempre tendría una familia con ellos, pasara lo que pasara. Me di cuenta, de pie en sus brazos, de que eso era lo que se sentía tener una figura paterna de apoyo. Ese calor y aceptación sin condiciones ni cuentas que saldar. Kennedy se me acercó cerca del final de la noche cuando me estaba despidiendo de algunos familiares de Nathan. Parecía nerviosa y no dejaba de retorcerse las manos. Dijo que necesitaba disculparse por no haber hablado antes sobre el comportamiento de su madre. Su voz era baja y apresurada, como si temiera que me fuera antes de que terminara. Dijo que siempre había tenido miedo de las reacciones de Diane, que había aprendido a simplemente seguir la corriente para mantener la paz. Pero verme poner límites esa noche le hizo darse cuenta de lo retorcida que estaba toda su dinámica. Dijo que sentía haberme escrito diciendo que no quería involucrarse porque debería haberse involucrado. Debería haberle dicho a su madre que estaba siendo ridícula. Miré a Kennedy allí de pie, miserable y conflictuada, y le dije que lo entendía. Le dije que necesitaba algo de tiempo, eso sí, que esa noche había sido mucho y no podía procesarlo todo ahora mismo. Asintió rápido y dijo que lo entendía y que estaría ahí cuando yo estuviera lista para hablar. Me dio un abrazo rápido y se fue antes de que pudiera decir nada más. 3 días dentro de nuestra luna de miel, en este resort de playa con arena blanca y agua cristalina, Nathan y yo por fin tuvimos tiempo para sentarnos y hablar de todo lo que había pasado. Estábamos en nuestro balcón, viendo el atardecer con bebidas que habíamos preparado demasiado fuertes y los pies apoyados en la barandilla. Nathan dijo que nunca había estado más orgulloso de nadie que cuando me vio caminar sola por ese pasillo. Dijo que ver la cara de mi padre cuando se dio cuenta de que no habría baile fue satisfactorio de una manera que no esperaba, que había querido golpear a mi padre durante meses. Pero verlo enfrentar las consecuencias de sus decisiones fue mejor. Hablamos de los límites que queríamos establecer de ahora en adelante. Nathan dijo que cualquier decisión que yo tomara la apoyaría por completo, que si quería cortar a mi padre de mi vida por completo, me respaldaría. Y si quería intentar reconstruir algo, también estaría ahí para eso. Dijo que lo único que le importaba era protegerme de que me volvieran a hacer daño así. Me apoyé en su hombro y observé cómo el sol teñía el océano de naranja y rojo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar por completo. El correo electrónico de mi padre llegó a mi teléfono mientras desayunábamos junto a la piscina. El asunto decía, necesitamos hablar de tu comportamiento, todo en mayúsculas. Se lo enseñé a Nathan y los dos nos quedamos mirándolo un segundo. Luego Nathan empezó a reírse, una risa genuina y divertida, y yo también me puse a reír por el descaro absoluto.
Nos sentamos allí riéndonos como niños ante la idea de que mi padre pensara que tenía algún derecho a darme una lección sobre comportamiento después de todo lo que había hecho. Borré el correo sin leer más allá de la primera línea que empezaba con «Estoy muy decepcionado». Nathan llamó a un camarero y nos pidió unas bebidas tropicales elegantes con fruta y sombrillitas. Brindamos por no dejar que mi padre invadiera nuestra luna de miel y me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas, quizá meses. El resto de ese día nadamos, comimos demasiada comida y no miramos el teléfono ni una sola vez. Cuando volvimos de la luna de miel, había 2 cartas esperándonos en nuestro buzón. Ambas tenían la dirección de remitente de mi padre, y la segunda tenía urgente escrito en el frente con rotulador rojo. Nathan las sacó y las sostuvo, preguntando si quería que simplemente las tirara sin abrirlas. Parte de mí quiso decir que sí, pero le dije que probablemente debería leerlas, que necesitaba saber a qué me enfrentaba. Nos sentamos en el sofá y las abrí una por una. La primera carta decía que había causado una escena en mi boda al eliminar el baile padre-hija sin decírselo a nadie. Decía que había faltado al respeto a Diane y que había hecho que todo el evento girara en torno a mis sentimientos heridos en lugar de celebrar el matrimonio. La segunda carta era más larga y más enfadada. Decía que Nathan me había manipulado y que yo había cambiado desde que me comprometí. Decía que Diane estaba destrozada por mi comportamiento y que le debía una disculpa. Ambas cartas terminaban con exigencias de que lo llamara de inmediato para hablar de esto como adultos. Se las leí en voz alta a Nathan y su mandíbula se tensó con cada frase. Saqué mi portátil y me senté en la mesa de la cocina. Nathan arrastró una silla a mi lado y empezamos a escribir una respuesta juntos. Tecleé lo que quería decir y Nathan me ayudó a editarlo, asegurándose de que fuera firme pero no cruel, claro pero no hiriente. La carta explicaba que su decisión de no llevarme al altar tenía consecuencias naturales. Escribí que eliminar el baile padre-hija era una decisión que me correspondía tomar y que no me disculparía por protegerme de más dolor. Nathan sugirió añadir una sección sobre límites y la escribí con cuidado. No visitas sin avisar a nuestra casa, no comunicación a través de otros familiares intentando hacerme sentir culpable. Cualquier relación futura requeriría una rendición de cuentas genuina por su parte. No disculpas por cómo me sentí, sino asumir realmente lo que había hecho. La leí 3 veces, cambiando palabras aquí y allá. Nathan la leyó y dijo que era perfecta, que decía todo lo que tenía que decir sin ser algo de lo que me arrepentiría después. La guardé para enviarla a la mañana siguiente, cuando tuviera el valor de pulsar el botón. Hice clic en enviar a la mañana siguiente mientras Nathan preparaba café en nuestra cocina. Me temblaron un poco las manos al ver cómo el mensaje desaparecía de la carpeta de borradores. Nathan se acercó y me besó la parte superior de la cabeza y me dijo que había hecho lo correcto. Cerré el portátil e intenté concentrarme en el desayuno, pero tenía el estómago encogido. 3 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo. Vi el nombre de mi tía en la pantalla y salí a atender la llamada. Sonaba casi emocionada cuando empezó a hablar. Diane había estado llamando a todos en la familia, al parecer a mis primos y a mi tío e incluso a algunos parientes con los que casi ya no hablo. Les estaba diciendo a todos que yo había humillado a mi padre en mi propia boda, que había sido vengativa y cruel al eliminar el baile padre-hija sin previo aviso. Mi tía se arreó un poco al decirlo. Me contó que la mayoría de nuestros parientes frenaron a Diane de inmediato. Mi prima Sara, al parecer, le dijo a Diane que mi padre se había humillado a sí mismo al negarse a llevar a su propia hija al altar. Mi tío dijo que no quería oír nada al respecto y le colgó. Incluso la hermana de mi abuela, a la que no había visto en años, le dijo a Diane que se estaba pasando. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho al oír esto. Siempre había pensado que mi familia extendida me veía como difícil o dramática porque eso era lo que mi padre insinuaba cada vez que me quejaba de Diane, pero veían a través de ella. Sabían lo que estaba haciendo.
Mi tía dijo que solo quería que supiera que tenía más apoyo del que probablemente me daba cuenta. Le di las gracias y volví a entrar sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. 2 semanas después de la boda, aún estaba en pijama un sábado por la mañana cuando oí que llamaban a la puerta de nuestro apartamento. Nathan estaba en la ducha, así que me acerqué y miré por la mirilla. Mi padre estaba en el pasillo con aspecto enfadado y decidido. Todo mi cuerpo se quedó helado. Me alejé de la puerta cuando Nathan salió del baño con una toalla alrededor de la cintura, preguntando quién era. Le dije que era mi padre y la expresión de Nathan cambió de inmediato. Se puso unos pantalones de chándal y una camiseta más rápido de lo que jamás lo había visto moverse. Los golpes se hicieron más fuertes y luego oí la voz de mi padre exigiendo verme, diciendo que sabía que estaba en casa porque mi coche estaba en el aparcamiento. Nathan caminó hacia la puerta y la abrió solo lo suficiente para colocarse en el marco, bloqueando la entrada. Su voz fue calmada pero firme cuando habló. Le dijo a mi padre que necesitaba irse. Mi padre intentó empujarlo para pasar, pero Nathan no se movió. Dijo que presentarse sin avisar violaba los límites que yo había establecido claramente en mi carta y que mi padre necesitaba respetar esos límites o habría consecuencias. La cara de mi padre se puso roja y empezó a gritar que yo era su hija y que tenía derecho a hablar conmigo. Me acerqué a la puerta y me puse al lado de Nathan. Le dije a mi padre, a través de la puerta mosquitera, que necesitaba respetar mis límites o no habría ninguna relación en absoluto. Mi padre me miró como si le hubiera abofeteado. Su cara se puso aún más roja y dijo que Nathan me había manipulado, que yo nunca actuaba así antes de casarme. Nathan se rió de verdad ante eso. Dijo, tal vez nunca tuvo a alguien que la apoyara lo suficiente como para defenderse antes. Mi padre abrió la boca y la cerró de nuevo. No tenía respuesta para esa verdad. Se quedó allí unos segundos más mirando entre Nathan y yo como si esperara que alguno cediera. Cuando ninguno lo hizo, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Nathan cerró la puerta con llave. Me di cuenta de que estaba temblando. Nathan me abrazó y me quedé allí intentando recuperar el aliento, pero también me sentí extrañamente poderosa. Nathan se había interpuesto físicamente entre mí y las violaciones de límites de mi padre, y yo me había mantenido firme. Llamamos a los padres de Nathan 1 hora después para contarles lo que había pasado. Nos invitaron a cenar de inmediato, diciendo que la familia apoya a la familia. Esa noche en su casa, la madre de Nathan me abrazó con fuerza cuando entramos. Dijo que sentía que mi padre no pudiera ver qué hija tan increíble tenía. Sentí de nuevo ese duelo por la relación parental que nunca tendría, pero también me sentí agradecida por la familia que estaba construyendo con Nathan. Un mes después de la boda, Kennedy me envió un mensaje preguntando si podíamos quedar para tomar un café sin que su madre lo supiera. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Parte de mí quería ignorarlo, pero tenía curiosidad. Acepté quedar en una cafetería al otro lado de la ciudad donde era poco probable que nos encontráramos con alguien conocido. Kennedy ya estaba allí cuando llegué, con aspecto cansado y mayor de lo que recordaba. Pidió un latte y yo un té, y nos sentamos en una mesa de la esquina lejos de otros clientes. Admitió que vivir con la manipulación constante de Diane era agotador. Dijo que había pasado toda su vida caminando sobre cáscaras de huevo intentando mantener a su madre contenta. La escuché y la vi retorcer la servilleta hasta hacerla trizas. Me dijo que verme poner límites en la boda hizo que algo encajara para ella. Se dio cuenta de que no tenía que seguir sacrificando su propia paz por el ego de su madre. Hablamos durante casi 2 horas y vi a mi hermanastra con claridad por primera vez. Era alguien también dañada por el narcisismo de Diane, solo que de maneras diferentes a las mías. Cuando salimos de la cafetería, Kennedy me abrazó y me dio las gracias por haber quedado con ella. La semana siguiente, Kennedy me contó más sobre la vida con Diane.
Dijo que su madre había estado obsesionada con asegurarse de que la boda de Kennedy fuera mejor que la mía. Diane comparaba todo constantemente, llevando la cuenta como si fuera una competición. Kennedy dijo que eso hizo que el día de su propia boda fuera estresante en lugar de alegre. Admitió que se había sentido aliviada cuando se mudó después de casarse, pero la culpa que Diane le echaba por no visitar lo suficiente era aplastante. Yo le conté los años de sentirme invisible en mi propia familia mientras Diane se hacía la víctima. Nos sentamos comparando notas y dándonos cuenta de cuántas de las mismas tácticas Diane había usado con ambas. La diferencia era que Kennedy había vivido con eso toda su vida y pensaba que era normal. Invité a Kennedy a cenar con Nathan y conmigo la semana siguiente. Quería mantenerlo separado de todo el drama de Diane. Los tres lo pasamos sorprendentemente bien. Kennedy y Nathan conectaron por su amor compartido por las películas de acción terribles. Nos reímos hasta que nos dolieron los costados hablando de las peores películas que habíamos visto. Nathan me dijo después que estaba contento de que estuviera construyendo una relación con Kennedy en nuestros propios términos. Kennedy me escribió después diciendo que no se había reído tanto en meses y preguntando si podíamos hacerlo algo regular. Dije que sí. 3 meses después de la boda, me hice una prueba de embarazo en nuestro baño mientras Nathan esperaba fuera de la puerta. Las 2 líneas aparecieron de inmediato. Abrí la puerta y se la mostré y los dos nos quedamos mirándola un minuto antes de que él me levantara y me diera vueltas. Pero la alegría se complicó rápido. Esa noche en la cama, le pregunté a Nathan qué papel tendría mi padre en la vida de nuestro hijo. Se quedó callado y dijo que había estado pensando en lo mismo. Pasamos varias noches hablando de diferentes opciones, visitas supervisadas donde mi padre no pudiera quedarse a solas con el bebé, contacto limitado solo en vacaciones, o ningún contacto en absoluto para proteger a nuestro hijo de la misma priorización de la familia política que me había hecho daño a mí. Yo estaba dividida entre querer que mi hijo tuviera abuelos y protegerlo de las decisiones de mi padre. Nathan dijo que cualquier decisión que yo tomara la apoyaría por completo, pero que el bienestar de nuestro hijo era lo primero. Antes de que pudiera tomar una decisión, mi tía mencionó accidentalmente mi embarazo a mi padre durante una llamada telefónica. Me llamó justo después para disculparse, diciendo que se le había escapado cuando él preguntó cómo estaba. En cuestión de horas, recibí un correo electrónico de mi padre. El asunto decía felicidades en mayúsculas. Lo abrí y sentí como se me disparaba la presión arterial al leerlo. Daba por hecho que sería un abuelo involucrado. Incluía sugerencias para los colores del cuarto del bebé y preguntaba cuándo planeábamos saber el sexo. La presunción de que automáticamente tendría acceso a mi hijo después de negarse a llevarme al altar me enfureció de una manera que no esperaba. Le mostré el correo a Nathan y lo leyó con la mandíbula apretada. Esa noche nos sentamos y creamos un plan detallado de límites para los abuelos. Cualquier relación con nuestro hijo requeriría primero una rendición de cuentas genuina por parte de mi padre, una disculpa real, no solo perdón por cómo te sentiste. Reconocimiento de lo que realmente había hecho mal y un compromiso de tratarme con respeto en adelante. Redacté un correo explicando que ser abuelo era un privilegio que se ganaba a través del respeto y las relaciones saludables, no un derecho automático. Escribí que no expondría a mi hijo a alguien que no pudiera priorizar los sentimientos de su propia hija. El correo estuvo en mis borradores durante 2 días mientras ajustaba el lenguaje. Se lo envié a Freya para que lo revisara. Me llamó de inmediato y dijo que era perfecto. Dijo que estaba protegiendo a mi hijo de la manera en que hubiera deseado que alguien me hubiera protegido a mí de la influencia de Diane todos esos años. Guardé la versión final y le dije a Nathan que necesitaba una noche más para estar segura. Dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara porque esta decisión afectaría a toda nuestra familia. Envié el correo la mañana siguiente, después de que Nathan lo leyera una vez más y asintiera.
El botón de enviar se sintió pesado bajo mi dedo, pero lo pulsé de todos modos. Seguimos con nuestro día intentando no pensar en ello, pero cada vez que mi teléfono vibraba, daba un salto. Pasaron 3 días sin nada. Luego una semana, luego 2 semanas. Empecé a relajarme en el silencio. Mi tía llamó para ver cómo estaba y le conté sobre el correo y los límites. Dijo que estaba orgullosa de mí por proteger a mi hijo, incluso antes de que naciera. Kennedy me escribió preguntando cómo me sentía y si necesitaba algo. Le dije que estaba bien y le pregunté cómo iba la búsqueda de apartamento. Dijo que había visto 3 lugares y que estaba presentando una solicitud para uno cerca del centro. Le dije que eso era genial y lo dije en serio. En mi siguiente cita con el médico, Nathan me sostuvo la mano mientras escuchábamos el latido del corazón con el Doppler. El sonido llenó la pequeña sala de examen y vi cómo se iluminaba la cara de Nathan. El médico dijo que todo se veía perfecto y preguntó si teníamos alguna pregunta. Pregunté sobre el estrés durante el embarazo y dijo que algo de estrés era normal, pero que intentara minimizarlo cuando fuera posible. Pensé en el silencio de mi padre y me di cuenta de que, en realidad, estaba ayudando. Ninguna carta enfadada significaba ningún pico de presión arterial. Ningún intento de manipulación significaba que podía concentrarme en hacer crecer un bebé sano. El médico programó la ecografía morfológica para el mes siguiente y dijo que podríamos saber el sexo entonces si queríamos. Nathan apretó mi mano y yo se la apreté de vuelta. La carta llegó un martes por la tarde. Reconocí la letra de mi padre en el sobre y se me encogió el estómago. La dejé en la encimera de la cocina y la miré durante 10 minutos antes de abrirla. Nathan llegó del trabajo y me encontró aún de pie allí. Me preguntó si quería que la leyera primero. Negué con la cabeza y la abrí. La carta tenía 2 páginas. Mi padre empezó diciendo que sentía que yo hubiera resultado herida por su decisión sobre la boda. Dijo que nunca había tenido la intención de causarme dolor. Luego dijo que los sentimientos de Diane también tenían que ser considerados porque estaban casados y eso era lo que significaba el matrimonio. Escribió que esperaba que pudiera entender su posición ahora que yo también estaba casada. Dijo que estaba emocionado por ser abuelo y preguntó cuándo nacía el bebé. Sugirió que podríamos acordar un horario de visitas que funcionara para todos. El último párrafo decía que esperaba que pudiera dejar esto atrás por el bien del bebé porque la familia era importante. La leí 2 veces para asegurarme de que entendía lo que estaba leyendo. Luego se la entregué a Nathan. La leyó de pie a mi lado en la encimera. Cuando terminó, me miró y me preguntó si yo también lo veía. Le pregunté a qué se refería. Señaló el segundo párrafo y dijo: tu padre se está disculpando por tus sentimientos, no por sus acciones. Dijo que no había ningún reconocimiento real de lo que había hecho mal. Ninguna comprensión de por qué llevar al altar a la hija de Diane, pero negarse a llevarme a mí era hiriente. Ninguna responsabilidad por elegir la comodidad de su esposa sobre la boda de su hija. Solo siento que te sientas así y sigamos adelante porque quería acceso a nuestro bebé. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. Nathan tenía razón. Esto no era una disculpa. Era mi padre intentando usar a mi hijo como palanca para evitar enfrentar realmente lo que había hecho. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Nathan me preguntó qué estaba haciendo. Dije que estaba escribiendo una última respuesta para dejar las cosas absolutamente claras. Arrastró una silla a mi lado y puso su mano en mi hombro mientras tecleaba. Escribí que apreciaba que se hubiera puesto en contacto, pero que su carta confirmaba lo que ya sabía. Escribí que disculparse por cómo me sentí no era lo mismo que disculparse por lo que hizo. Escribí que, hasta que pudiera reconocer que negarse a llevar al altar a su hija biológica mientras llevaba a su hijastra estaba mal, no teníamos nada que discutir. Escribí que ser abuelo era un privilegio que se ganaba a través del respeto y las relaciones saludables.
Escribí que si no podía priorizar a su hija, entonces no tendría acceso a su nieta. Escribí que no negociaría este límite y que la decisión dependía enteramente de él. El correo se quedó en mis borradores durante 3 días. Lo leí cada mañana y cada noche. Cambié algunas palabras. Eliminé una frase y la volví a añadir. Nathan me preguntó si estaba segura y dije que no, pero que lo haría de todos modos. En la tercera noche, lo leí una vez más con Nathan sentado a mi lado. Me preguntó si quería decir cada palabra. Dije que sí. Dijo, entonces envíalo, hice clic en enviar y cerré el portátil. Nos sentamos en el silencio de nuestra cocina y esperé sentir algo, arrepentimiento quizá, o miedo. En lugar de eso, solo me sentí cansada. Nathan me preguntó si estaba bien. Dije que aún no lo sabía, pero que lo estaría. Pasaron semanas sin respuesta. Mi bandeja de entrada se mantuvo vacía de correos de mi padre. No llegaron cartas por correo. Kennedy me llamó una tarde mientras doblaba ropa. Dijo que necesitaba decirme algo. Le pregunté qué. Dijo que Bain llevaba días despotricando por haber sido excluida del embarazo. Dijo que mi padre en su mayoría se mantenía callado durante esos desahogos, pero que parecía triste. Dijo que pensaba que quería ponerse en contacto, pero no sabía cómo hacerlo sin admitir que Diane estaba equivocada. Le pregunté a Kennedy cómo estaba ella. Dijo que había firmado el contrato de su apartamento y que se mudaba el próximo fin de semana. Preguntó si Nathan y yo podíamos ayudarla a mudarse. Dije que sí sin dudarlo. Mi embarazo avanzó al 4º mes sin el estrés constante de la manipulación de mi padre. Mi médico comentó que mi presión arterial era excelente. Empecé a mostrarme lo suficiente como para que los desconocidos notaran que estaba embarazada. La madre de Nathan llamaba cada semana para ver cómo estaba y preguntar cómo me sentía. Nunca mencionó a mi padre. Nunca preguntó si habíamos sabido algo de él. Solo preguntaba por mí, por el bebé y si necesitábamos algo. En la ecografía morfológica, descubrimos que íbamos a tener una niña. Nathan lloró en la sala de examen mientras la técnica imprimía las imágenes. Yo también lloré, pero por razones diferentes. Estaba feliz por el bebé, pero triste de que mi padre se estuviera perdiendo esto. Luego me recordé a mí misma que él estaba eligiendo perdérselo. Los padres de Nathan nos invitaron a cenar el sábado siguiente. Condujimos hasta su casa en las afueras y la madre de Nathan abrió la puerta con una enorme sonrisa. Me abrazó con cuidado y me preguntó cómo me sentía. Dije, bien, y lo dije en serio. El padre de Nathan abrazó a Nathan y me dio la mano, luego me atrajo a un abrazo también. Nos sentamos a comer y a mitad de la cena, la madre de Nathan se aclaró la garganta. Dijo que tenían algo que querían compartir con nosotros. El padre de Nathan sonrió y dijo que habían estado trabajando en un proyecto. Nathan preguntó qué tipo de proyecto. Su madre dijo que estaban convirtiendo la habitación de invitados en una habitación de bebé para cuando los visitáramos con la niña. Sacó muestras de pintura de su bolso y las extendió sobre la mesa. Me preguntó cuáles colores me gustaban más. Miré las muestras y sentí que se me cerraba la garganta. Me estaba pidiendo mi opinión. Me estaba incluyendo en decisiones sobre mi hija. Me estaba tratando como si de verdad fuera su hija. Señalé un amarillo suave y dije que me gustaba ese. Sonrió y dijo que también era su favorito. El padre de Nathan dijo que ya habían pedido una cuna y un cambiador. Dijo que querían que nos sintiéramos cómodos llevando a la bebé cuando quisiéramos. Nathan metió la mano bajo la mesa y tomó la mía. Se la apreté con fuerza. El contraste entre esta cálida inclusión y la ausencia de mi padre me golpeó como algo físico. Pero sentada allí con los padres de Nathan, planificando para nuestra hija, me di cuenta de algo. La familia elegida podía ser tan real como la de sangre. Quizá más real porque se basaba en el cuidado real en lugar de la obligación. Kennedy y yo quedamos para tomar café la semana siguiente para planear el baby shower.
Trajo un cuaderno lleno de ideas y estaba genuinamente emocionada. Elegimos una fecha a 6 semanas y empezamos a hacer una lista de invitados. Me preguntó si quería un tema. Dije que no realmente. Dijo que está bien y escribió sin tema. Hablamos de comida y juegos y decoración. Mencionó que se había mudado a su apartamento el fin de semana. Le pregunté cómo se sentía. Dijo que raro pero bien. Dijo que Diane ya la había llamado 4 veces intentando hacerla sentir culpable para que regresara. Le pregunté si iba a hacerlo. Dijo que no. Dijo que vivir sola era la primera vez que sentía que podía respirar en años. Le dije que estaba orgullosa de ella. Pareció sorprendida, luego sonrió. El baby shower se celebró un sábado soleado de mayo. Kennedy había alquilado un pequeño espacio para eventos y lo decoró con globos amarillos y blancos. Toda la familia de Nathan vino. Mi tía condujo 2 horas para venir. Freya trajo a su nuevo novio. Mis primos vinieron con sus hijos. Kennedy saludaba a todos en la puerta y los dirigía a la mesa de comida. Yo estaba sentada en una silla que Kennedy había decorado con cintas y abría regalos. Ropa de bebé y mantas y libros y juguetes se apilaban a mi alrededor. La madre de Nathan nos había comprado un cochecito. Mi tía me dio la manta de bebé de mi madre que había estado guardando a salvo. Freya nos regaló un suministro de pañales para 1 año y dijo que había calculado cuántos necesitaríamos. El regalo de Kennedy fue el último. Había hecho un álbum de fotos con imágenes nuestras de cuando éramos más jóvenes, antes de Diane, antes de que todo se complicara. La abracé y ella me devolvió el abrazo con fuerza. Nadie mencionó a mi padre, pero pillé a la madre de Nathan mirándome durante la apertura de regalos con una comprensión amable en los ojos. Sabía lo que significaba celebrar sin ciertos miembros de la familia. Conocía la naturaleza agridulce de la alegría mezclada con la pérdida. Cuando la fiesta fue terminando y la gente empezó a irse, me ayudó a guardar los regalos. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí, y lo dije en serio. Estaba rodeada de personas que realmente estaban ahí para mí. Personas que celebraban sin condiciones, personas que amaban sin llevar la cuenta. Eso valía más que el parentesco de sangre. Eso era familia real. Con 7 meses de embarazo, recibí una carta más de mi padre. Supe que era de él antes de abrirla por la letra en el sobre, pero esta letra era diferente, temblorosa. Algunas palabras eran más oscuras que otras, como si hubiera presionado demasiado. La abrí sentada en el sofá con los pies en alto. La carta era corta, solo 1 página. Mi padre escribió que me extrañaba. Escribió que deseaba que las cosas fueran diferentes. Escribió que no sabía cómo arreglar esto sin traicionar a Diane. Escribió que esperaba que yo estuviera sana y que el bebé estuviera sano. Escribió que pensaba en mí todos los días. Las frases se interrumpían en algunos puntos como si hubiera perdido el hilo. No había mención de la boda. Ningún reconocimiento de lo que había hecho. Solo una admisión honesta de que estaba eligiendo a Diane por encima de mí y no sabía cómo hacer otra cosa. Leí la carta 3 veces. La honestidad fue casi peor que la manipulación. Al menos la manipulación significaba que estaba intentando conseguir algo. Esto era solo resignación. Era él diciendo que sabía que estaba equivocado, pero que iba a seguir estando equivocado de todos modos. Archivé la carta en una carpeta con todas las demás. Luego volví a doblar la diminuta ropa de bebé y a prepararme para la llegada de mi hija. Nathan llegó a casa y me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Me preguntó si quería hablar de ello. Dije que no. Me besó la frente y empezó a preparar la cena. Lo observé moverse por nuestra cocina y me sentí agradecida por la familia que había construido, la que me eligió de vuelta. Nuestra hija llegó 6 semanas después, un martes por la mañana. El parto fue largo y duro y Nathan me sostuvo la mano durante todo. Cuando por fin nació, llorando y perfecta, la enfermera la puso sobre mi pecho.
Nathan cortó el cordón con las manos temblorosas. La habitación del hospital se llenó de visitas en cuestión de horas. Los padres de Nathan vinieron primero. Su madre lloró sosteniendo a nuestra hija. Su padre le dijo que era afortunada de tener una madre tan fuerte. Mi tía llegó con flores. Freya vino directamente del trabajo, aún con su uniforme. Kennedy apareció con un oso de peluche gigante y lágrimas en los ojos. Todos se turnaron para sostener a mi hija y llorar lágrimas de felicidad. La madre de Nathan preguntó cómo la llamaríamos. Dijimos Clea, en honor a mi madre. Sonrió y dijo que era perfecto. Miré alrededor de la habitación del hospital a todas estas personas que habían aparecido, que habían celebrado conmigo durante el embarazo, que me habían apoyado durante el drama familiar, que estaban aquí ahora para dar la bienvenida a mi hija al mundo. La ausencia de mi padre era una pérdida permanente. Lo sentía. Pero también era un regalo de claridad. Había construido exactamente la familia que necesitaba. Personas que entendían lo que significaba la familia real. Personas que aparecían sin condiciones. Personas que amaban sin llevar la cuenta. Clea crecería rodeada de ese tipo de amor. Nunca se preguntaría si era menos importante que los sentimientos de otra persona. Nunca tendría que competir por la atención de sus padres. Sabría lo que se siente ser elegida primero.